Positivas y... Perfecto. Fernando, bueno, la parte mínimamente formal de agradecerte tu presencia, tu tiempo. Te conocemos todos, sos un referente de la cardiología en Argentina, jefe de investigación del Clínica, el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, parte del servicio de cardiología y bueno, tenés una formación tremenda en todo lo que es investigación en ciencias de la salud, McMaster en Canadá, y el programa de efectividad clínica de la UBA y de la Universidad de Harvard. Así que tremendo, tremendo, un lujo para nosotros tenerte de acá. Y bueno, y agradecidos todos. Y el motivo el pedido que te hicimos es esto, ¿no? Es el aporte de las imágenes en la evaluación del riesgo cardiovascular, que como estábamos hablando antes de comenzar, es un tema muy, muy de todos los días y en el cual nos quisiéramos hacerlo lo más preciso posible. Así que Fernando, te dejamos que des la charla tranquilo y luego unos minutitos para hacerte algunas preguntas. Bueno, dale, dale. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Demasiada cosa, me parece, que dijiste de mí, pero muchas gracias. Bueno, vamos al grano, digamos. Sé que hay cardiólogos y me encanta que, supongo, por lo que entendí, hay cardiólogos infantiles también. Me parece que es muy importante. Y yo arranco, como ya verán, voy a los bifes, vamos a algunas limitaciones de los scores de riesgo, ¿no? Porque en todos los escenarios, como decíamos hace un rato, no todo el mundo tiene la chance de pedir imágenes y muchos, todo lo que tienen son los scores de riesgo, que es lo que recomiendan las guías. Pero recordemos tantas limitaciones que los scores de riesgo son útiles para poblaciones, pero es muy difícil para medir el riesgo individual. Recuerden que surgen de miles de pacientes y lo aplicamos a uno. Tan solo por poner un ejemplo, tener o no tener hipertensión suma X puntos o la cantidad, pero no considera qué tipo de hipertensión, cuántos años hace que tiene hipertensión, cuál es el valor en muchos casos de la hipertensión, algunos son binarios, o la dislipidemia. Tienen un manejo de los factores de riesgo, como decíamos, poblacional. Sin embargo, no los podemos criticar mucho porque es lo que tenemos en la mano en el día a día, es lo que tiene todo el mundo, inclusive en las salas de atención primaria de la salud, en los lugares chiquitos, en las salitas, donde también se hace medicina y prevención primaria, están disponibles. En este caso, me gustaría decir nada más que un renglón del Prevent, del nuevo score del American Heart que se publicó en noviembre y que apunta al riesgo cardio-reno-metabólico, ahora que hablamos tanto de eso, y este score nuevo mejora al anterior con sus limitaciones, en que agrega otras variables, como por ejemplo el índice albúmina creatinina, la hemoglobina glicosilada, e inclusive incluye a la insuficiencia cardíaca como punto final en el combo de muerte, infarto y stroke, y además incluye un score a 30 años que se puede aplicar inclusive entre los 30 y los 40 años. Eso es una cosa importante. O sea, si hoy tuviera que aplicar un score con todas las limitaciones, creo que este Prevent es el que me suena al más aplicable. La edad es un representante de la carga de aterosclerosis porque es el tiempo de la evolución de los factores de riesgo, es un pobre marcador de riesgo individual. De hecho, todos los días vemos pacientes de 48, 49, 50 años con dislipidemia y un poquito la presión, y si lo pasan por el score con dos factores de riesgo, le da bajo riesgo. Y da bajo riesgo porque la edad es como el driver en la mayoría de los pacientes, y eso es un problema. Los scores de riesgo en general calibran mal. ¿Eso qué significa la calibración? Por ejemplo, ustedes saben que el score europeo tiene 4 distintos grupos de países, ¿sí? Unos de muy bajo riesgo, moderado y alto riesgo. O sea, score de riesgo en Serbia o en España no es el mismo, lo calibran con los resultados que tienen que ver con su sistema de salud. Imagínense entonces, hablando de calibración de los scores, ¿qué será de nosotros en la Argentina que usamos o el score europeo, que calibra según el país donde lo sacan, o el score americano? En Argentina no tenemos un score, ni siquiera en Latinoamérica, que calibre localmente. Está el de la OPS, pero no alcanza. Y, como siempre, estiman en un periodo corto, a 10 años, si bien hay algunos a largo plazo, y a mí lo que me molesta es que los scores no predicen aterosclerosis subclínica, predicen riesgo vascular. Y eso a mí me parece que es una forma de perder la oportunidad de encontrar la aterosclerosis subclínica, si es significativa o no, y tratarla precozmente. Siempre muestro este ejemplo. Uno agarra las variables
de hoy o del pasado del paciente, le pasa un score y predice el futuro. Determina el grado de riesgo, pero en realidad, ¿qué es lo que hay entre las variables y los eventos? ¿Qué es lo que conecta las variables y los eventos? Es la aterosclerosis subclínica. Por donde la midamos, por donde la miremos, siempre es bueno cuantificar. Siempre digo que no es lo mismo tener 110, 200 o 750 de glucosa, ni 0, 27 o 350 de troponina. Podríamos decir troponina alta y baja. Podríamos decir aterosclerosis y no, pero si podemos cuantificar de alguna manera, siempre es favorable para reestratificar en estos casos y ver un poco al responsable del problema futuro, que es la aterosclerosis. Me encanta esta diapositiva porque, fíjense, y si hay cardiólogos infantiles van a saber más que yo de esto, fíjense que uno cuando nace, punto cero, ya llega con vulnerabilidades. Muchas, pocas o ningunas, y como pueden ver, como dice ahí abajo, los que tienen muchas vulnerabilidades al nacer tienen una declinación rápida, los que tienen algunas vulnerabilidades van a tener una declinación promedio, y los que nacen bárbaros en términos de vulnerabilidades van a declinar muy tardíamente. ¿Cuáles son las vulnerabilidades? Bueno, la genética individual, la vida intrauterina, digamos, el embarazo. Hoy sabemos de algo que es muy importante, que es la programación fetal, que según cómo mamá comió, engordó, fumó, hizo ejercicio, etcétera, etcétera, en cuanto a hábitos, va a determinar en parte la salud de nuestras arterias durante el embarazo. Ni hablar una vez que nacemos, la infancia puede ser adversa, el barrio donde vivimos, la comunidad que integramos, eso genera todo un estrés psicosocial que tiene que ver con el nivel socioeconómico. Me están entrando 37.000 WhatsApp, perdón si ustedes escuchan. Bien, sorry. Entonces, eso es muy importante. La vulnerabilidad al nacer determina el futuro de las arterias. Y ahora, como vamos a ver, la aterosclerosis empieza en la infancia. Claramente, luego le vamos agregando temas de la conducta, tabaquismo, el sedentarismo, qué comemos, el peso, el sueño, etcétera. Y más adelante, muchos factores de riesgo que hoy sabemos que derivan de los anteriores, en gran parte de la adiposidad, ¿sí? O el sobrepeso u obesidad, determinan muchos de los otros factores de riesgo, y más adelante lo que todos ya sabemos, lo que viene atrás, la aterosclerosis subclínica y los eventos cardiovasculares. Lo que a mí me parece muy importante de esta diapositiva es lo que voy a mostrar ahora, que es lo que llamamos el efecto del legado. Es muy importante porque nosotros a los 50 años vemos una persona hoy a la mañana en el consultorio, le hacemos un score de riesgo y está delgado, con el colesterol bajo, exfumador hace 8 años, va al gimnasio todos los días, pero esta persona, por ahí entre los 25 y los 40, estuvo 10 kilos arriba, fumaba, no hacía actividad física, tenía el colesterol alto, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un efecto en las arterias. Pero si yo lo veo hoy con un score de riesgo, es probable que me dé bajo riesgo. Y ahí es donde yo, buscando aterosclerosis subclínica, puedo encontrar la diferencia. Las arterias, yo a los pacientes les digo que todos los factores de riesgo en el tiempo van dejándole como un tatuaje en las arterias, que nosotros lo podemos mirar con las imágenes y definir qué es todo lo que tuvo antes y que hoy no lo tiene a la vista. Por eso es muy importante la evaluación arterial, y no es más que o calcio coronario o ultrasonido vascular, las cosas que nosotros tenemos a nuestro alcance, que no es más que esta definición, diría. Daño arterial acumulado en el tiempo, eso lo marca la edad, ¿de qué? Del impacto de los factores de riesgo conocidos y los desconocidos. ¿Por qué? Porque la polución ambiental, por ejemplo, impacta en las arterias. Y nosotros podemos medir la polución ambiental a la que está sometido cada uno de nuestros pacientes. ¿Cómo compara Bahía Blanca con Buenos Aires o con La Plata en cuanto a polución ambiental? Comparado con un lugar alejado en el campo o en el sur, en los bosques, seguramente mucho peor. Es difícil medirlo. Y a eso hay que sumarle la susceptibilidad individual genética, que también tiene que ver. Todo eso lo podemos ver en las imágenes. Esto es muy viejo, fíjense, autopsias de Vietnam, 45% de ateromas coronarios en soldados fallecidos en la guerra, con 22 años de promedio. Y esto para mostrar algunas estadísticas arriba, fíjense, arterias coronarias, el estudio de autopsias de Bogalusa, casi a los 40 años, el 65-70% de los sujetos por autopsia tienen ateromas. Si miramos las barras rojas, es el estudio de Cleveland, donantes de corazón en accidentes de tránsito. A los 40 años lo mismo, el 60% tiene ateromas coronarios.
Y lo de abajo es el paper nuestro que pudimos publicar este año con ateromas carotídeos y femorales. Fíjense en hombres y en mujeres cómo crece la incidencia de ateromas femorales, carotídeos, o uno de los dos, o alguno o ambos en rojo, cómo crece ya, y a los 50 y pico de años los varones andan por un 70% de posibilidad de encontrar ateromas, según la definición que usemos. En las mujeres a los 50 años andamos por el 50%. Pensemos que la ateromatosis es una condición que nos acompaña toda la vida desde la infancia. Desde la infancia. Cada vez que vamos a ver un paciente, antes de estudiarlo, antes de pasarle un score de riesgo, apenas lo conocemos, tenemos que pensar que si tiene 40 años, 6 cada 10 ya tienen ateromatosis. La pregunta es cuánto, la pregunta es cuánta carga, cuánto de extenso, si en las carótidas, en los femorales, en la aorta, en las coronarias. Los cardiólogos yo siempre digo, siendo la ateromatosis o aterosclerosis una enfermedad sistémica, ¿por qué la tenemos que empezar a buscar por las coronarias? Y de ahí viene la utilidad de buscar en carótidas femorales, en aorta, etc. Nosotros básicamente, lo que hacemos nosotros, lo que hacen ustedes, lo que hacemos todos, aplicamos un score de riesgo inicialmente con nuestros pacientes. Me gusta acá como Prevent agrega el ratio albúmina-creatinina, la hemoglobina glicosilada, lo cual mejora la discriminación, la capacidad predictiva del score. Obviamente, si un score de entrada nos da muy alto riesgo, y yo ahí no puedo, muy alto es bajo, moderado, alto y muy alto, ¿ok? El más alto es muy alto, y la verdad que yo no te puedo decir tenés que hacer una imagen en prevención primaria, sobre todo si estás en un lugar que no hay muchas chances, que no se puede gastar. Bueno, cuando da muy alto riesgo no nos vamos a poner a discutir. Ese paciente ya tiene objetivos claros en prevención primaria, si le haces o no imágenes, lo podemos discutir luego. Ahora, si no tiene muy alto riesgo, es como personalizarlo el riesgo. Llevémoslo de lo poblacional e individual con todos los modificadores de riesgo que ya conocemos, que está muy de moda, la LPA elevada, la PCR, el nivel socioeconómico, enfermedades inflamatorias, etcétera, etcétera. Todos los que ustedes conocen, y de ahí podemos pasar a muy alto riesgo, y yo no diría tienen que hacer imágenes, pero si seguís en un rango de bajo, mediano, moderado riesgo por allí, personalmente yo creo que estos pacientes hay que reclasificarlos hacia el muy alto o al bajo, ¿sí? Con imágenes. Me parece que ese es el escenario donde las imágenes tienen utilidad. El score de calcio ya ha mostrado de distintos estudios, Bioimage, que es el grupo de Fuster, el grupo MESA, con distintos puntos de corte, ya sea por percentilos o por cantidad absoluta, que definitivamente los pacientes que tienen por encima de 100 de score de calcio, pero arrancando por encima de 0, tienen peor pronóstico. Eso creo que es bien conocido. No estamos discutiendo si el score de calcio predice pronóstico. Son estudios cohortes, prospectivas. No va a haber estudios randomizados de esto, es muy difícil hacerlo, pero esta es información clara. El score de riesgo, digamos, cuando comparamos en este estudio, fíjense, esto es MESA. El primer en celeste, esto es el área ROC. Recuerden, las curvas ROC combinan la mejor sensibilidad y especificidad de la técnica que estemos evaluando. Fíjense, ahí donde está la flechita, que es esta, la negrita y por afuera, cuando al score de Framingham, en este caso, le sumamos el calcio coronario, no hay con qué darle. Es lo que mejor predice comparado con grosor intimal, dilatación mediada por flujo, proteína C reactiva, historia familiar, índice tobillo-brazo, no hay con qué darle. Calcio coronario agregado a un score de riesgo integrado, como hace inclusive el MESA score, es hoy lo mejor que tenemos para estratificar o para definir riesgo. Y nada, que ya desde el primer... Si ustedes se fijan, hoy por hoy que surgen los scores poligénicos, esto también es de una publicación de MESA y de estudio holandés, cuando le agregamos el calcio coronario a la clasificación de riesgo basal, el score poligénico tampoco lo mejora. Tampoco lo mejora. Sigue siendo lo mejor el calcio coronario sumado a un score de riesgo. Y esto es algo bien conocido. El grupo PESA ya nos mostró que hay una alta prevalencia cuando miramos las carótidas, las femorales, la aorta y el calcio coronario. Fíjense que la ateromatosis en gente entre 40 y 54 años es de 63%, como ya venimos viendo. Lo interesante de esto es que si quitamos el calcio coronario, solo placas o ateromas tienen el 45% de los sujetos y no tienen calcio coronario. Ojo, porque el calcio coronario 0 no significa ateromas lipídicos 0 y conlleva algún pequeño riesgo a largo plazo. Ya se estratificó, según el score de Framingham o el americano,
los grados, fíjense, según los grados de riesgo de los scores, fíjense que lo que da bajo riesgo Framingham o bajo riesgo en la ecuación americana, fíjense que hay un altísimo, un 60% de prevalencia de asteromatosis, de los cuales 2/3 partes tienen múltiples territorios, carotídeos o femorales. Con lo cual, el bajo riesgo, siempre me preocupa una frase y me encanta, una frase que usaba el doctor Bertolazzi, el riesgo del bajo riesgo. Cuidado cuando decimos bajo riesgo. No vamos a discutir el alto riesgo, porque el alto riesgo, como dije antes, ya debe tener un lío bárbaro. Pero el bajo riesgo y el moderado riesgo vale la pena evaluar. Esto es nada más que para mostrar una correlación que ya Bioimage mostró entre el calcio coronario y la carga o área de placa carotídea. O sea, podemos confiar en el ultrasonido, si bien no está bien organizado el tema. Y para agregar, el grupo de los trabajadores de Aragón mostró que a los factores de riesgo, más el score de riesgo, más el calcio coronario, perdón, más el ateroma, los ateromas carotídeos, si le agregamos ateromas femorales, mejora también la capacidad predictiva, mejora el área ROC en relación a este caso, por ejemplo, que es calcio más de 300 como el gold standard. O sea, si agregamos femorales, mejora la capacidad predictiva de estos scores. Y también son estudios observacionales, Bioimage, MESA, lo mismo, por percentilos o por un score de placa, ¿sí? En este caso carotídeo, se predice el riesgo a futuro. Los que tienen más carga en los percentilos más altos o mayor extensión de la existencia de ateromas tienen más riesgo a futuro. Siempre surge la pregunta, ¿no hay estudios randomizados? Bueno, el que pregunta eso no sabe de investigación, no sabe de diseño, porque para demostrar un estudio randomizado en diagnóstico, sobre todo en prevención primaria, vamos a tener que seguir a los pacientes 40 años, lo cual va a ser imposible, incluirlos cuando tengan 35, y la verdad que no va a existir el estudio randomizado de este tipo de información. Esto hay que conformarse con las grandes cohortes prospectivas y la información es más que suficiente. Ya estoy terminando. El score del grupo de Chipre les hizo carótidas y femorales, y fíjense, ellos sumaron 1, 2, 3 o 4, o 0 si no tenían ningún territorio. Usaron 1.2 de grosor miointimal como punto de corte para decir que tenían ateroma, y fíjense cómo 1, 2, 3 o 4, cómo de alguna manera estratifican el riesgo a futuro en un seguimiento bien alejado. Nosotros en el ICBA un poco tomamos esto ahora para hablar de riesgo a futuro, y es lo que correlaciona con baja carga, moderada carga, alta carga, 2 territorios, y 3 o más territorios, lo que llamamos muy alta carga. Esta es una forma actual, si bien no ha habido un acuerdo en la parte del ultrasonido, como sí lo hubo con el calcio coronario. Para terminar, nosotros hemos pasado nuestras vidas hablando de prevención primaria antes del evento, prevención secundaria después del evento. En algún momento empezamos a hablar de prevención primaria de alto riesgo para algunas características, y hoy creo que en las próximas guías ya hay algunas editoriales, algunos grupos que hacen calcio coronario sobre todo, hablan de aterosclerosis avanzada. Aterosclerosis avanzada son pacientes con alta carga definida por alguno de estos métodos que hablamos. Ustedes imaginen que una persona antes del infarto a 5 días después del infarto tiene la misma carga de aterosclerosis. Sin embargo, a uno lo matamos con medicación y al otro es lo que interesante plantear. Yo no digo toda persona que tiene un ateroma, pero los que tienen alta carga de aterosclerosis, que son los que debiéramos cuidar más y detectar, debieran ser medicados más agresivamente. Y en eso se está trabajando. Que quede claro el concepto. Antes de un evento o después del evento, la carga de ateromatosis es la misma. Lo que cambia es el accidente de placa y un trombo probablemente. Pero el paciente cambia literalmente todo el tratamiento y quizás nosotros podríamos empezar antes. Bueno, me pasé 2 o 3 minutos. Y medio rapidón, pero bueno, es un tema complejo. Mensajes finales, prefiero que aprovechemos el tiempo para preguntas y lo que les parezca. Perfecto, Fernando, excelente, excelente, muy linda presentación. Entonces, digamos, está claro que lo que sí hay que asegurarle a todos los pacientes, lo que es una indicación clase 1, es mejorarle sus hábitos y tenerle los factores de riesgo bien. Eso es universal, va para todos. Pero digamos, considerás que buscar aterosclerosis subclínica con imágenes en riesgo intermedio y bajo es algo recomendable. Lo haces en tu práctica habitual.
mi práctica habitual, hoy vi un chico de 47 de chico, uno se compara con uno, ¿viste? Entonces es más chico. 47 años, que el papá tiene enfermedad vascular desde los 54 años, ya tiene 2 angioplastias y cirugía de bypass a los 65. Empezó a los 55. El flaco de 47 años es dislipidémico y tiene el antecedente familiar. Personalmente hoy, porque tengo la chance, le pedí un lipidograma, porque, o sea, no tengo que evaluar mucho para imaginar que este chico tiene riesgo por lo menos moderado. O sea, dislipidemia, historia familiar profusa, 5 kilos arriba de su peso esperable, 27.5 de índice de masa corporal. Alguno me va a decir que el perímetro de cintura es mejor y tiene razón. Yo, un paciente así, hoy le pedí, la verdad, él muy preocupado por su salud, le pedí calcio coronario y le pedí la búsqueda de ateromas carotídeos y femorales, además del laboratorio, por supuesto. Yo priorizo mucho eso porque si surge, pero no puedes gastar plata, sí, pero no le pido una prueba funcional. O sea, salvo que precise que compite interclubes, hace algún deporte de alto rendimiento o que te cuenta algún síntoma, pero me parece que yo creo que a una persona así, yo sería agresivo en la búsqueda. La semana pasada vi un tetratlonista que se cruzó el Lácar o algo así nadando hace un mes, tenía 1150 de score de calcio, el más alto que vi yo en mi consultorio. Obviamente coronariografía, tronco 80, DA 90, circunfleja 90, derecha 100, con circulación coronaria ya está operado. Quiero decir, pacientes de bajo o moderado riesgo. El punto es, el debate está porque yo entiendo que no se puede vivir pidiendo calcio coronario ni ateromas carotídeos y femorales. Pero bueno, seguramente en el escenario más común, mínimamente, un Doppler, por lo menos en Buenos Aires hay uno en cada manzana, y en Bahía Blanca debe haber también parecido. O sea, mirar si tiene ateromas carotídeos o femorales, unificando un poco los criterios, cosa que no ha pasado ni en la Argentina ni en el mundo. No hay un acuerdo total, ¿no? Cómo se mide ateroma, cómo cuantificamos. Bueno, nuestro paper es muy discutible, hicimos una forma X, pero es lo que hay, y es lo que yo uso en el día a día. A mí me parece que una persona que tiene carga de ateromatosis, por lo menos por encima de su sexo y edad, me parece que se merece un tratamiento más intenso. Yo trato de usar estatinas no tan basado en el LDL, que es lo que dicen las guías. Pero bueno, me parece que ¿quién me lo puede discutir? Que una persona que tiene ateromas carotídeos y femorales en los 4 territorios con 112 de LDL, está mal que yo lo ponga en 70 de LDL como objetivo. Tal cual. La verdad que eso yo creo que es lo que van a decir las próximas guías. Tal cual, perfecto. Pero entonces ahí ya incorporaste algo que me parece que es de tremenda utilidad, porque hasta ahora éramos medio dicotómicos. Tiene placa, no tiene placa, tiene, listo, ya está, y no tiene. Pero un poco en sintonía con esta guía o este consenso de caracterización de placas del American Heart, creo que del 20, del 21, ya se divide un poco, se cuantifica un poco. Tengo muchos amigos, también líderes de opinión en algunos temas, y es binario, ¿tenés o no tenés placa? Y pero sonamos, porque yo les mostré recién que el 45% 60%, a los 20 años. O sea, una placa chiquitita, los que hacen Doppler, creo que varios de ustedes que ven ahí en la bifurcación, donde empieza el bulbo carotídeo, que hace una plaquita ahí, una le mide la altura, 1,5, si le imaginaras la superficie tiqui alrededor, te da 5 o 6 milímetros cuadrados. Esa placa a los 75 años, lo felicito, y va a vivir 100 esa persona, si fuera la carga de aterosclerosis. Pero esa misma placa a los 32 años es una catástrofe, va al percentilo 99, ¿cómo va a estar esa persona a los 50? Entonces la pregunta es si vamos a tratar a las personas, cuando ya encontramos la carga muy avanzada y que va a explotar, como mostré en la última diapo, lo cual la respuesta es sí, pero también cómo empezamos a prevenir el que va a explotar, agarrándolo por percentilos ajustados por su sexo y edad, que eso es lo que nos transmite el calcio coronario, pero como les dije también, el calcio coronario es una evaluación tardía de la aterosclerosis, porque cuando el calcio te da positivo es porque ya tenés una alta carga de aterosclerosis y ateromas de larga data y de gran cantidad. Pero todo el tiempo veo gente, justamente, un poco nosotros, cuando yo pido calcio coronario y el estudio carotídeo y femoral, estoy interesadísimo, paciente por paciente, en ver esa comparación de que me da 0 de score de calcio y yo le encuentro ateromas en 3 de 4 territorios. Y decís, ¿ves? Esa garantía del score de calcio 0
que no me gustó nunca ese título, si bien entiendo que es muy, tiene un valor predictivo negativo muy alto a 10 años, nunca, hay que tener cuidado, ¿no? Porque el calcio cero parece no te cuides por 10 años. Y no es así, porque hay ateromas, y yo pasé mi vida en la unidad coronaria del IGBA atajando infartos con roturas de placas, placas chiquitas, muchas veces uno imagina placas lipídicas, pero ojo, no se rompe una placa cualquiera. Las que se rompen son las grandes, son las que llevan largo tiempo y por eso el score de calcio predice, y en algunos casos puntuales, de hecho hasta un 8% de los que tienen calcio cero tienen eventos en el seguimiento, en algunas series, con lo cual, no sé, es muy debatible, es muy interesante para mí, sí. Sí, un poco la pregunta quizás la contestaste, pero a mí hay un punto que me es difícil, que es el paciente, ponele de 55 años, que tiene una sola placa, como dijiste, de altura 1.5, y que uno amplía su estratificación y el score de calcio te viene 0. Si lo medicás igual, a veces con valores de LDL de 83 o 90, y vos decís, ¿cuánto va a ser el beneficio real, digamos, de indicarle estatinas o no indicárselo? ¿Vos qué te parece esa situación? Mirá, ¿Habría que darle igual? no, está bueno el caso. El caso, porque lo más divertido es verlo con casos. Si uno me dice 55 años, con un score de riesgo leve, moderado, con 100, no sé cuánto, 15 dijiste de LDL o algo así, y No, una, menos de 100 de LDL, ponele menos que de hay, 100, que los hay muchos, y una y sola plaquita. y una sola plaquita chiquita. A ver, intuitivamente, absolutamente evidencia de esto, no te voy a contestar algo basado en la evidencia, definitivamente, evidencia concreta. Ahora, intuitivamente, a mí me gusta decir intuitivamente porque la intuición me gusta después que conocer toda la evidencia, no antes. Porque intuitivamente opina cualquiera, pero decime, discutamos de evidencia, pero intuitivamente a mí me parece que juntando todo lo que hay, lo que hago yo con el esquema nuestro, si la placa es chiquita, yo lo pongo por percentilos en nuestro esquema de ateromatosis carotídea que está en el paper. Yo lo pongo por percentilos. Me da por debajo del percentilo 50. ¿Sí? Me va a dar entre el percentilo 25 a 50. Y no tiene ateromas femorales, no se mueve ahí. Yo voy a decir, mira, por sexo y edad, esta persona tiene una carga moderada. Yo me siento cómodo cuando uso estatinas con certeza en lo que por lo menos yo veo de nuestra experiencia, casi 6.000 pacientes, que llamamos muy alta carga. O sea, si me da muy alta carga en el de 55 años, por ejemplo, esa plaquita y plaquita chiquita, femoral, ¿sí? Ese por el esquema nuestro nos da alta carga. Bueno, está teniendo 3 de 4 territorios, desde la extensión no hay mucha forma de discutir. A ese lo medicaría. El que me decís vos, si tiene LDL bajo, seguramente no lo medicaría, porque me dice que tiene un ateroma pequeño, que desde la carga, y ojo, yo te voy a exigir femorales. Si vos me decís carga carotídea y no hiciste femorales, te digo llamame otro día y contame las femorales porque es incompleto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un 20% en nuestra experiencia que no tiene placas carotídeas y tiene placas femorales. Y la verdad que es sorprendente, cuando buscas Sí, placas sí. femorales, Sí, empiezan sí. a buscar todavía, quiere matar, o sea, una placa chica de 40. Acá lo estudiamos en la población de Bahía Blanca en 250 pacientes y en menores de 45 años nos dio más o menos 2,7 placas femorales, 3% placas carotidias y ambos más o menos también fue eso, 3%, en pacientes ¿Qué, qué jóvenes. grosor, qué grosor usan en las femorales de altura de placa? No tenemos definido. Usamos 1.5 como Ah, ok. la carótida, Mm. pero usamos 1.5 como la carótida, porque no tenemos una medición. Justo de casualidad me quedé, no de nunca es de casualidad, pero hay diapositivas que me quedaron, esta es la experiencia nuestra, no les voy a mostrar, pero miren esto, ustedes todos conocen esto, seguro, ¿no? Sí, Sí, sí. Es sí. el dibujito de la ACE. Fíjense, Sí. porque acá yo esta pelea la tengo hace mucho tiempo con Gabriel Perea, con todos los monstruos del ultrasonido y los expertos. Yo humildemente soy un cardiólogo clínico que decía esto, pero miren, 1.5 es la placa grado 2 para la ACE, ¿sí? Esta. Pero la placa grado 1 es menos de 1.5. Dice protuberancia, o sea, engrosamiento focal, que como Sí. muestra el dibujito, que impacta en la luz. Bueno, esta placa acá en el consenso dice que le aplican Mannheim, que Mannheim recuerdan muy bien que es el más del 50% que lo que tiene alrededor, ¿no? O sea,
yo uso 1 milímetro en las carótidas. Y en las femorales 1,5. Por eso me dan menos en las femorales que en las carótidas comparado con el grupo PESA. Porque ellos usan Mannheim en todos lados. Pero este mismo consenso dice, y aclara si lo buscan por ahí cuando lo leen, que las placas grado 1 no tienen un impacto pronóstico claramente definido. Pero la pregunta es, a ver, nos podemos pelear todo el día para decir si una placa de 1,1 es placa o tiene que medir 1,5. La verdad que prevención primaria, si tiene ese dibujito que ven ahí, para mí ya tiene ateromatosis, llamémosle como llamemos. De hecho, las autopsias que yo les conté son microscópicas, digamos, los ateromas, en los casos de los chicos de Bogalusa. Con lo cual, esta es una discusión grande que debería haber un acuerdo total, de decir cuánto vamos a medir, porque eso te cambia la prevalencia y te cambia las cosas. Yo tomo un milímetro más. David Spence, que fue casi el que empezó con el área de placa carotidia, si es que no es el que empezó, él usa 1 milímetro. Yo estuve con él, con María Di Chico en algún momento, y tomando 1 milímetro más. Y yo, la verdad, en términos de prevención, sería muy, digamos, muy agresivo, porque no estoy diciendo de usar estatinas al decir 1 milímetro. Estoy diciendo de transmitir un concepto a alguien que ya empezó a tener aterosclerosis incipiente. Entonces, si esperás la placa de 1,5, el lunes cuando estén haciendo Doppler, vean las plaquitas que van a ver de 1,3, porque las vas a ver clarísimamente, placa, porque el que está experimentado ya la ve la placa antes de medirla, y cuando vos la ves vas a decir, a este pibe le voy a poner no tiene ateromas en el informe, porque no mide 1,5, pero vos sabés que tiene una placa, porque la ves. Y no me vengan, en general, no ustedes, con la evidencia, la no evidencia, porque en esta área no va a haber evidencia contundente, tiene que haber un consenso, y tiene esa discusión que hay, cuál es la correlación intraoperador e interoperador para medir el área de placa, etc. Esa discusión se la plantean a los que hacemos área de placa, porque a los que hacen ergometría no escuché nunca si le preguntaron el agreement interoperador en la frecuencia cardíaca a 200 latidos por minuto cuando te informan 1 milímetro de ST. Y tampoco ni hablar de cámara gamma. Yo ya no pido cámara gamma excepto en mi centro. ¿Y por qué? Porque además la veo yo. ¿Por qué? Porque si vamos al agreement interoperador de la cámara gamma, para mí es 0. Te informan isquemia de la cara anterior y otro te dice, no, es la mama. Otro te informa isquemia de la cara inferior y otro te dice, no, es atenuación diafragmática. Estoy cansado de ver esas cosas. Entonces, viste, siempre es como que hay una crítica al área de placa o a la cosa minuciosa porque se sale de los cánones, digamos, ¿no? Porque no está claramente descrito. Seamos disruptivos, ¿viste? Y yo, la verdad, yo siento que hago más medicina basada en la evidencia, que me formé más máster, siento que no hace nadie, y entiendo que este es un terreno de la discusión. Pero en la Argentina no nos ponemos de acuerdo para nada, pero estaría bueno decir cuál es el punto de corte. Y yo siempre diría 1 milímetro. Otra vez, porque cuando vos ves un 1,3 de altura, vos ves que es una placa, pero vas a informar que no. Y eso me parece una lástima, porque es una persona que seguramente fuma, tiene sobrepeso, y es una excelente excusa, como nos han enseñado los psicólogos, mostrarle la placa en el Doppler. Yo se la muestro al paciente acostado y hace un ataque de pánico el tipo. Porque nunca nadie en la vida, a los 55 años, le explicó que la ateromatosis es algo que viene de hace... Es la abuelita, como digo siempre, la abuelita que no tiene bien la memoria tiene aterosclerosis. Y nosotros tenemos que saber que a los 40 años, 6 cada 10, 5 cada 10 tienen aterosclerosis. Si no, no vamos a mejorar nada. O sea, no entiendo, ¿no es? Total, tal cual. Sí, Fer, ¿cómo andás? Mariano Pipkin, te acordás que compartimos un tiempo ahí en el INTA. Sí, claro. ¿Cómo estás? Sí, estamos queriendo hacer un informe del vasos de cuello y femoral que dé un poquito más de lo habitual. Viste que la mayoría de los informes te informan placa sí, placa no, menos del 50% y nada más. Y nosotros le queremos dar una vuelta de tuerca en el sentido de informar al médico clínico para que tome una conducta en cuanto a lo que es riesgo cardiovascular. Entonces, queríamos usar altura de placa y extensión, o sea, cantidad de territorio, que es un poco todo lo que dijiste, basado un poco en la guía esta. Entonces, yo te quería preguntar, ¿qué opinás si eso está recomendado, digamos? Dar un estudio vaso de cuello no informando obstrucción o lo que sea, sino específicamente apuntado a eso. Yo justo tengo diapositivas para mostrarles lo que hago yo a partir de esta. Después ahora les muestro. Lo primero que diría, lo que está recomendado a mí a veces me preocupa, porque yo siendo alguien que trato de trabajar inclusive en las guías clínicas, con mi experiencia en Canadá, en Grady, qué sé yo, lo que yo te diría que no está recomendado
es que el ecodoppler estándar de todos los días diga, conclusión, no presenta obstrucciones hemodinámicamente significativas, punto. Se observan pequeños ateromas, punto. Ateromatosis leve. Tengo 100 fotos. Cada vez que veo eso le saco una foto y tengo 1 giga en mi celular de la conclusión ateromatosis leve. Cuando vos vas a buscar a ese paciente, te fijás que tiene 17 pequeños ateromas. ¿Es lo mismo que el que tiene un pequeño ateroma? Sí, en los dos va a decir ateromatosis leve. Y eso es lo que dice la guía clínica y es incorrecto para mí. Con lo cual, mira, estos son los percentilos del paper nuestro de este año. Si quieren, está por ahí el PDF, se los mando si les interesa. Esto es en varones, esto es en mujeres. Fíjense que parece que las dibujé a propósito, la inventé, las curvas de las mujeres. Esto es la mediana en rojo y percentilo 25 y 75 en gris, y esto es para varones. Yo lo que hago, el paciente de 55 años que me contaron recién, me fijo acá, a ver, 55, se ve la flechita, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, este tiene, vamos a ponerle, tiene una plaquita de 6 milímetros cuadrados. Me pongo por acá, entre 55 y 59 y está por acá. Este pibe, donde está la flechita, está entre el percentilo 25 y 50. ¿Ok? Entonces me voy a la siguiente diapositiva. Percentilo 25-50 para mí es un punto. Yo hice un esquema intuitivo que tiene que ver, es parecido a lo que han hecho otros, con la diferencia que yo le di mucho valor a la carga y puse el área de placa carotídea, 0 puntos para menos del percentilo 25. Puede tener una pequeña, el señor de 80 que tiene una plaquita de 5 milímetros cuadrados, está debajo del percentilo 25. No tiene 0 placas, pero a los 80 años, si estás abajo del percentilo 25, eso es un crack. Entonces, para mí es 0, 1, 2 o 3, y eso suma con la ausencia unilateral o bilateral de ateromas femorales, porque para mí es difícil medir la superficie de las placas femorales. Es difícil, porque todos han visto ya esos ateromas así, que pegan la vuelta. Es difícil. A mí me pareció acá sí hacerlo no binario, sino de 3. Ausencia, si hay ateroma de un lado o de 2, usando 1.5 de corte. Y haciendo este combo, te da la carga baja, moderada, alta o muy alta. Y yo la pongo así, en este esquema, de hecho así, porque para que el paciente se asuste cuando vea lo rojo. Y el médico clínico también, o el clínico que está medio emparentado, vea lo verde, y se lo informa así. O sea, es así como lo ves. Y dice, en la carga total, ahora no tengo el informe acá, pero hay 2 tipos de informe. Uno dice, carga, como claramente dice, por sexo y edad, alta. Y después le pongo por extensión de territorios la clasificación esta de Chipre. Y no machea perfecto. ¿Por qué? Porque si vos tenés una sola placa, en el grupo de Chipre, 0, 1, 2, 3, 4, te da moderada. Pero si esa única placa tiene una carga muy extensa, en mi clasificación, te puede dar alta o muy alta. Entonces, por ahí no machea. Yo entiendo las limitaciones de la superficie o área de placa, tengo confianza en lo que hago, y si nos entrenáramos, como ya lo hicimos alguna vez con algún grupo, empezamos a medir parecido todos. Bien. Y como lo hacemos por percentilos, si yo te mido 31, 38, 45 o 60, todos me dan muy alta carga, así que yo como que licuás un poquito, ¿no? Haces como un buffer al ponerlo por percentilo. Por supuesto que puede haber uno que me da por arriba de un percentilo y con un poquito menos por la variabilidad me da por abajo. Bueno, ese parece que cambia de categoría. Y no sé. Si ustedes creen que todo lo que hacemos en medicina es tan exacto a Tal este cual, nivel de física que muchas veces hay, les tal hago cual. 17 ejemplos, les muestro la DA 90% que Sí, vieron sí, sí. paciente que en otro centro le dijeron que no tenía lesiones severas. Nada. Así que, ¿viste? Lo Bueno, buenísimo es ya ir pasando de lo dicotómico digamos, a los extremos, ¿no? Ya eso nos va ayudando. mezcla de cuantitativa, la carótida, semi-cuantitativa del femoral, y que Bien, creo que superaría al yes no de tiene o no tiene placa, exacto, independiente de la edad. O exacto. sea, no importa la edad. La placa chiquita, a los 80 años, un desastre, y a los... No, ¿viste? No. Tal cual, Pero bueno, es cuestionable, por supuesto. tal Es una cual. forma... Excelente, Fernando. Ya estamos 10 minutos pasados, así que última, ¿a qué edad te parecería que habría que arrancar? yo sabía esta pregunta. Mirá, yo Más o menos. los varones
digo de largar entre los 30 y los 35, y las mujeres 5 o 10 años después, porque hay ¿no? Todos sabemos que hay una diferencia. Perfecto. Carga. Yo soy bastante agresivo, entre 30 y 30. Y además, lo que yo siento a veces que me parece que está mal, que hacen otros médicos, le hacemos el estudio y me lo mandan todos los años. Eso yo no sé si estoy de acuerdo. O sea, la progresión de la aterosclerosis es muy lenta. Ahí sí no gastaría plata. Yo creo que empezaría a los 30, a 35, no más de 40 en los varones, antes de los 40. Recuerden que la curva de infarto empieza a los 40 años en Argentina. Por eso, si en una charla larga yo arranco con esta diapositiva siempre, porque le muestro la curva de infarto en los varones, y si vamos a prevenir el infarto a los 40 años, tenemos que empezar a los 25. Si no, no vamos a prevenir nada. Vamos a prevenir los infartos de los viejos, no el 50% que infarta antes de los 60 años. Entonces, varones 30 a 35, si tenemos oportunidad, y mujeres 35 a 40. Yo creo que esa es la forma cuando hay chance. Se puede hacer. Perfecto. Fernando, no te sacamos más tiempo, da para mucho más, pero ya esto nos vino fantástico. Así que bueno, nos hemos dado un lujo hoy con tu presencia, así que muy, muy agradecidos. No, por nada, gracias a ustedes y en contacto por cualquier cosa. Bueno, Chao, Fernando, muchas gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao.